Bueno, pues vamos a seguir con nuestra serie. Hoy he llamado a esta predicación Dios es íntimo. Dios es íntimo. Es una faceta que quizá algunos hijos de Dios desconocen, porque en verdad hay muchas maneras de relacionarse con Dios. Por ejemplo, hay gente que le gusta relacionarse con Dios a través del servicio. Les encanta servir. Son serviciales, son dispuestos, siempre están con la mano levantada. Yo cuenta conmigo, yo hago lo que haga falta. No me importa si es fin de semana, si es por la mañana temprano, por la noche cuando salgo del trabajo. Y hay gente que es muy servicial y está muy bien. Es una de las maneras que tenemos de relacionarnos con Dios, pero no es la única. A algunos les encanta estudiar la Biblia y entonces toda su manera de relacionarse con Dios es adquirir conocimiento y saber todo y escudriñar y desenvolver ahí los versículos y estudiar la Biblia. Y está muy bien, pero no es la única manera. Realmente necesitamos tener un equilibrio dentro de todas estas formas de relacionarnos con Dios. A algunos les encanta todo lo que tiene que ver con las reuniones de la iglesia. Y entonces, si hacemos un devocional a las 7 de la mañana, pues vienen al devocional a las 7 de la mañana. Si hacemos un congreso, vamos al congreso. Si lo que sea que organice la iglesia, reuniones, congresos, eventos, ahí van y les encanta la vida de iglesia. A mí me encanta. Yo soy uno que hasta ahora me encanta servir, me encanta estudiar la Biblia, me encanta todo lo que hace la iglesia. Yo me crié, mis comienzos en la vida cristiana es que yo iba a todo y hasta el sol de hoy no he parado. Y me encanta, pero hay que tener un equilibrio. No son las únicas maneras de relacionarse con Dios. Hay otros que solo se relacionan con Dios como papá, como que papá me tiene que abrazar, papito Dios, y otros es con el Dios guerrero, Yahweh de los ejércitos, ¿no? Entonces su forma de relacionarse con Dios es que todo es guerra, todo es demonios, todo es principados, todo es reprender. Una vez vino un misionero, cuando yo vivía en Madrid, y vino un misionero y me pidieron hospedarlo en mi casa. Y entonces pues llegamos después de la vigilia y fuimos a casa a dormir y yo le digo, mira, esta va a ser tu habitación. Y entonces el tipo me dijo, ¿cuántas habitaciones tiene la casa? Y yo digo, 4. Y paseó por todas las habitaciones y cada vez que entraba en una habitación reprendía un demonio. Y yo digo, este es muy atrevido, ¿no? Ni que mi casa fuera una guarida de demonios. Y yo dije, bueno, como yo era bastante nuevo en la fe, pues yo estaba ahí como así, amén, amén, a todo ese demonio fuera. Pero vamos, que en mi casa ni se habían hecho cultos satánicos ni nada. Y el tipo reprendiendo, veía demonios por todas partes. Abría los armarios, en serio. Y yo decía, claro, con el paso del tiempo yo dije, ese estaba un poco como desbalanceado, ¿no? En su forma de concebir la vida cristiana y todo era así. Otros se relacionan con Dios y todo son las misiones. Todo es evangelismo, todo es tenemos que enviar gente, que la ventana 1040, que los misioneros, que los obreros, que la mies, y todo es, y está bien, y todas esas formas son correctas, pero tiene que haber un equilibrio, yo tengo que tener un balance. Esto es como una dieta, yo no puedo comer todo hidratos de carbono o todo proteínas o todo lechuga verde. Tiene que haber un equilibrio. Y una de las facetas que a veces no metemos en nuestra dieta espiritual es conocer al Dios íntimo, al Dios que se manifiesta en la intimidad. Y realmente en la intimidad ocurren cosas sorprendentes. Yo quiero hablarte de ese Dios que se relaciona de una manera especial y que se manifiesta de una manera especial cuando lo buscamos en la intimidad. Mira, en el Antiguo Testamento todos recordamos y seguramente tenemos la imagen del tabernáculo, del desierto que Dios le mandó construir a Moisés, o la imagen del templo que Dios le reveló a el rey David y que finalmente su hijo Salomón construyó. Y la disposición, la estructura era la misma. Había un lugar que era para las multitudes, que era el atrio, era ahí donde llegamos a la iglesia y nos tomamos el café y estamos ahí jajají, el Madrid empató y el Barça perdió y el otro y se eliminó y el Pedro Sánchez y estamos ahí, el atrio, ¿sí? Luego había un lugar santo donde
los sacerdotes podían entrar y hacer algunas cosas relacionadas con la liturgia del templo. Allí estaban los panes de la proposición, allí estaba el candelabro de la menorá con los 7 brazos y las 7 luces encendidas, allí estaba el altar del incienso. Había varias cosas, pero había un lugar más adentro, muy privado, que era el lugar santísimo, el Sancta Sanctorum, que dicen en latín, y ese lugar era privadísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar un día en los 360 días del año, según el calendario hebreo, un día de todo el año, y solo el sumo sacerdote. No podía entrar con ayudantes, no podía entrar con la señora de la limpieza, no podía entrar. Solo él entraba en ese lugar. Era un lugar solemne, era un lugar de silencio, era un lugar de temor de Dios. Era un lugar incluso peligroso, porque si por alguna razón el sumo sacerdote, al entrar en el lugar santísimo, solo él, no iba preparado conforme a todo el ritual que marcaba la ley, si él tenía un pecado que no había confesado, si la sangre del cordero que iba a ofrecer era de un cordero que era defectuoso, si cualquiera de los aspectos del protocolo no lo había cumplido, si no llevaba ropa interior de lino fino, por ejemplo, no, pero llevaba calzoncillos de Calvin Klein, no valen. Tenía que ser lo que Dios marcaba en la ley. Si algo no estaba hecho, ese hombre moría en el lugar santísimo. Y claro, ¿quién iba a entrar a buscarle si nadie podía entrar? Que viene el enterrador, no puede entrar. Solo puede entrar. Entonces, ¿qué hacían? Que antes de entrar, el hombre se ataba una cuerda a la cintura. Imagínate, se ataba una cuerda por si moría, que lo pudieran sacar, porque ahí no podía entrar nadie. Que venimos a sacar al muerto, no puede entrar nadie. El que entrara ahí moría, si no era el sumo sacerdote, si no lo hacía con la reverencia adecuada. Era un lugar muy especial, pero era un lugar peligroso. Es más, el sumo sacerdote llevaba en sus vestiduras sacerdotales, que eran todas muy como con mucha cosa llamativa, una de las cosas que llevaban eran campanillas. Porque si entraba el sumo sacerdote y dejaban de oír las campanillas, es que había muerto. Ya no se le oye, eso es que ya cayó fulminado. Entonces, mientras él entraba y esparcía la sangre, como estaba establecido en la ley, él hacía todo el ritual que tenía que hacer. Claro, ese movimiento, las campanillas sonaban, tilín, tilín, tilín. Cuando dejaban de sonar, algo pasó. Este no iba limpio de corazón, Dios vio algo en él y murió allí dentro. Hay que sacarlo. O sea, el lugar santísimo era un lugar privilegiado, pero al mismo tiempo era un lugar de mucha reverencia, de mucha solemnidad, y donde podían ocurrir cosas tremendas. Solo el sumo sacerdote podía entrar. Ahora, ¿qué privilegio tenemos nosotros ahora? Que en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos el templo. Y este templo nuestro, este cuerpo tuyo, tiene esos mismos 3 departamentos. Tiene un atrio, que podría ser tu alma o tu cuerpo, donde tú experimentas las sensaciones externas, ¿no? Ahí está el ruido, el frío, el calor, el sudor, tienes hambre, tienes sueño. Luego hay un lugar más recogido que es, ahí sí, tu parte almática. No todo el mundo sabe lo que sientes, no todo el mundo sabe lo que piensas, no todo el mundo sabe lo que te está angustiando, lo que te roba el sueño, los proyectos que tienes. Pero hay una parte mucho más privada a la cual solo Dios puede acceder si tú le dejas. Ese es tu lugar santísimo. Podríamos llamarle tu corazón, no sé, tu cuarto ahí, tu cuarto de guerra escondido por algún lugar dentro de ti del diseño que Dios te ha hecho, o tu espíritu, porque la palabra de Dios en Tesalonicenses dice que somos cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que tiene un cuerpo y que tiene un alma. Y quiero hablarte del Dios que se quiere manifestar allí dentro, en esa parte privada, donde nadie más puede entrar,
donde tú eres el sumo sacerdote y allí te puedes encontrar con Dios y cosas sorprendentes pueden ocurrir. Yo soy de los que creen que el mayor milagro que tú puedes leer en la Biblia no es ninguno de los que podemos recordar en el Éxodo, no son las plagas de Egipto, no es cuando se abrió el mar, no es cuando se detuvo el sol, no es cuando se levantó un paralítico de nacimiento, cuando se le devolvió la vista a un ciego. Creo que ninguno de esos es el mayor milagro que podemos observar en la palabra de Dios. El mayor milagro es cuando vemos una vida convertida. Ese es el mayor milagro. Y si no, piensa en ti. Piensa en quién eras tú antes de Cristo. Piensa en que, de acuerdo a la palabra de Dios, tú y yo, antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios. Estábamos apartados. Estábamos destinados para recibir la ira de Dios, el juicio de Dios. Pero ahora, en Cristo, tú eres hecho hijo, tú eres hecho santo, libre, justo, heredero, cercano, ciudadano del reino de los cielos. O sea, para mí ese es el mayor milagro. El mayor milagro es lo que yo veo en Juan 14:23. Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Yo creo que es un milagro que Jesús, estando en el cielo, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo hasta la muerte. Eso es un milagro. Él vino del cielo a la tierra, pero para mí este milagro es mayor. Que yo, por voluntad de Dios, por diseño de Dios, me convierta en morada para Dios. Eso es un milagro. Eso es imposible de entender. Eso es imposible de fabricar en un laboratorio. Que yo me convierta en morada de Dios. Mira, quizá el hombre llegue a hacer un clon de otro hombre. Dicen que ya hay casos secretos donde esto se ha producido, que han llegado a clonar una persona, igual que clonaron a la ovejita Dolly. Pero que alguien se convierta en templo, en morada para Dios, eso es algo sobrenatural, eso es algo asombroso, eso es único. A mí eso me impresiona más que si me voy ahora al Puerto Olímpico de Barcelona y veo que se abre el mar en dos. Porque la fuerza de Dios lo puede hacer, pero que en mi vida se haya convertido en una morada para Dios. Morada no es que viene de visita, morada es que viene a morar, que viene a quedarse, que viene a estar allí, a vivir allí. Eso es un milagro, ¿o no? Bueno, pues si eso ha pasado en tu vida, tú ya eres el portador del milagro más asombroso de la historia, el que ha ocurrido en tu corazón, el que ha ocurrido en tu vida. Dice en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dime si eso no es un milagro asombroso. Dime si eso no es algo extraordinario. Dime si eso no es un motivo para alabar a Dios, que haya convertido una vida que era un basurero lleno de pecado en una morada santa, en un templo para Él. Dime si eso no es algo maravilloso. Claro que lo es. Y si Dios te ha hecho templo, si Dios te ha hecho morada para Él, es porque quiere hablarte y quiere darse a conocer a tu vida en lo más íntimo de ti, en lo más interno de ti. Vamos a ver algunas ventajas de la intimidad con Dios, del conocer al Dios íntimo. Y quiero que sepas que si nunca has podido experimentar a Dios así en la intimidad, sino solo en la liturgia de la iglesia, en algún momento en que nos reunimos y uno dice: ay, qué alabanza tan bonita, hoy me he conectado con Dios, hoy he sentido la presencia de Dios. Eso está muy bien. Y de hecho, cuando nos reunimos,
tenemos que procurar que así sea. Pero si solo conoces eso de Dios, te estás perdiendo lo más valioso y lo más rico, que es conocerlo en la intimidad. Mira, cuando alguien está en la intimidad con Dios, no habrá nada que lo pueda sacar de allí. Tú imagínate una pareja que llega a su noche de bodas, su día de matrimonio, y se van la noche de bodas a su luna de miel. ¿Tú te imaginas ese esposo o esa esposa que está ahí con el móvil pendiente a ver si le entra un mensaje? A ver si ya publicaron el resumen del partido, a ver si el último capítulo de Netflix ya está disponible, a ver si le llama el jefe. ¿A que no? ¿Uno? Bueno, por lo menos mi noche de bodas, a mí nadie me iba a sacar de la intimidad. Ya podía haber un fuego en el hotel que yo no iba a salir de la habitación. Entonces, imagínate, si eso es entre un esposo y una esposa, ¿cómo debería de ser con el Señor? Yo creo que en la intimidad tenemos algunos beneficios. El primero que quiero citarte es que en la intimidad tú vas a conocer al Dios justo, tú vas a percibir correctamente la justicia de Dios, porque en muchas ocasiones percibimos la justicia de Dios como algo injusto, como algo intransigente. Percibimos la rectitud de Dios, la percibimos como algo duro, como algo casi cruel. Y eso es porque nos falta conocer al Dios íntimo. Cuando vemos en la Biblia pasajes como el rey David, que deja embarazada a Betsabé y no era su esposa, él adulteró con ella. ¿Y qué ocurrió? Que el bebé que nació fruto de ese embarazo de adulterio murió al poquito de nacer. Y uno ve eso y dice, bueno, ¿y qué culpa tenía el bebé? ¿Por qué Dios hace eso? Pero si el bebé es el último invitado a esa fiesta. Pues Dios lo hizo y Dios así quiso que fuera. Y esa es la justicia de Dios. Y vemos que después cuando David ya delante de Dios recibe la autorización para estar con Betsabé y la convierte en una de sus esposas y la vuelve a dejar embarazada, y ese hijo que nace ahí en ese momento ya es Salomón, el heredero al trono. Son las cosas que Dios hace. Pero para tú poder aceptar eso como parte de la justicia de Dios, tú tienes que conocer al Dios íntimo. Tú tienes que conocer a Dios en la intimidad. Cuando a un cristiano le toca sufrir por el evangelio, hay mucho pueblo de Dios que no entiende que un cristiano tenga que sufrir por causa del evangelio. Y en parte, esa falta de comprensión de la justicia de Dios es porque les han predicado uno de esos falsos evangelios, predicado por falsos obreros, que es el evangelio de la prosperidad. Que si tú estás en Cristo, todo te tiene que ir bien, todo tiene que salirte a pedir de boca y nunca vas a tener problemas, ni enemigos, ni enfermedades, ni pobreza, ni nada parecido. Y como te han predicado, o quizá escuchaste y le diste cabida en tu corazón un falso evangelio donde te han dicho que si estás sufriendo es porque te falta fe, que si estás sufriendo es porque no eres un buen cristiano, pues claro, cuando llega el sufrimiento tú dices, esto no puede ser. Si a mí me prometieron que con Dios todo iba a ser de color de rosa. Pues no, Señor, es que eso no está en la Biblia. El sufrimiento es parte de los privilegios como hijos de Dios, padecer por Cristo. Y Pablo lo dice, y lo dice Pedro, y lo vemos en la palabra de Dios. Ahora, también se nos dice que puede haber un sufrimiento que es por causa de nuestra mala cabeza, eso sí es verdad. Que porque yo me meto en terrenos pantanosos fuera de la ley de Dios, voy a recibir consecuencias. Y entonces ahí Pablo dice, mira, si tú sufres porque eres un cabra loca, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya te centrarás algún día. Pero si tú sufres por causa de Cristo, tenlo como un privilegio, tenlo como una honra que Dios te está permitiendo vivir. Y tú ves cantidad de mártires que están en la palabra de Dios y no murieron por falta de fe, no murieron por ser malos cristianos, por ser tibios, por ser mediocres, porque eran inconstantes. No, murieron porque era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Pero yo no quiero ser mártir, yo no.
te falta intimidad con Dios. Dice Pedro, mira, la semana pasada estaba viendo un reportaje de cristianos coptos en Egipto. Son cristianos de los más antiguos, cristianos coptos. Cuando el evangelio llegó a Egipto con los primeros discípulos del Señor que llegaron por allí y evangelizaron, nació una iglesia y ellos se autodenominan cristianos coptos. Bueno, pues están en un pueblo por ahí reconstruyendo una iglesia que se había arruinado, no sé de qué manera se había arruinado, pero la están tratando de reconstruir ahí con sus excavadoras, con sus máquinas de cemento, con sus ladrillos, y viene una turba de musulmanes a tirarles piedras, a hacerles boicot y a hacerles daño para que no reconstruyan su iglesia donde se reúnen. Y eso esta semana pasada. Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pocos van a subrayar este versículo en su Biblia, porque preferimos el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Preferimos el de vamos de gloria en gloria. Preferimos el de mi Dios suplirá. Pero aquí dice que si algún fuego de prueba os ha sobrevenido, no te extrañes, sino gózate. Yo leí esta mañana en Filipenses 4 y el consejo de Pablo a los filipenses era: regocijaos en el Señor siempre. En la prueba, en la cima, en el valle, en el desierto, en el oasis, regocijaos en el Señor siempre. Cualquier otro regocijo va a ser pasajero, pero en el Señor siempre te vas a poder regocijar. Y dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es que no a todos se les da ese privilegio de sufrir por causa del evangelio. No a todos. Dice: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bueno, a veces la justicia de Dios requiere que sus hijos sufran algún tipo de prueba, pasen por algún tipo de dificultad. Y a veces vemos los actos soberanos de Dios y como no conocemos al Dios íntimo, nos resultan extraños. Y leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 5 que Ananías y Zafira engañaron con sus finanzas al Espíritu Santo y dijeron que traían una ofrenda y la trajeron menguada, y Dios los hizo morir en el instante. En el instante. Y uno dice: qué duro Dios, qué severo Dios. Bueno, hay un aspecto de la justicia de Dios que efectivamente es severo, porque es que Dios es recto y Dios no puede hacer líneas torcidas. Hay una película por ahí que se llama así, ¿no? ¿Cómo era? Los renglones torcidos de Dios. No, Dios no hace ningún renglón torcido. Eso es una herejía, eso es una aberración. Dios es recto. La única medida recta en la cual tú puedes confiar es la rectitud de Dios y la justicia de Dios. Y claro, alguien que no conoce a Dios puede decir: no, es que porque tuvieron que morir Ananías y Zafira, pero si ellos estaban en la iglesia, si ellos solo se comieron un diezmo, si ellos solo se comieron una ofrenda. Bueno, Dios lo hizo así. Y Dios estaba ayudando a la primera iglesia a crecer sobre buenas bases. Y te digo algo: solo cuando estamos en intimidad con Dios podemos entender por revelación y aceptar y sujetarnos con fe a la verdadera y perfecta justicia de Dios. Mira lo que dice Isaías. Esta es una de esas perlas preciosas que están escondidas en la palabra de Dios. Isaías capítulo 26, versículos 7 al 9. Isaías 26, 7 al 9. Dice así: el camino del justo es rectitud. Tú, Dios, que eres recto, pesas el camino del justo. Muy bien, parece como un poco trabalenguas, pero básicamente Dios está diciendo: el que es justo es porque es recto. Justicia y rectitud son sinónimos. Dice el versículo 8: también en el camino de tus juicios, oh Dios,
te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Y mira lo que dice el profeta: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. A veces la justicia de Dios tiene que ser ejemplarizante, no floja, no tibia, no sobornable, no chantajeable. Y cuando es así, los hombres de Dios que aman la justicia y la rectitud se sienten seguros, se sienten protegidos. Ahora, tú imagínate que tú tienes que ir a un juicio aquí en Barcelona y te presentas allí en la Ciudad de la Justicia el día del juicio porque un hombre se saltó un semáforo en rojo y te atropelló y te partió una pierna. Y hay un juicio. A ver de cuánto va a ser la indemnización. Y entonces, imagínate qué garantías tendrías tú si ese juez fuera corrupto, fuera el primo del conductor, y entonces ese día dice, no, que había lluvia y niebla y no vio el semáforo, y entonces lo declaramos inocente. Y tú dices, ¿cómo? ¿Que había lluvia, que había niebla? Pero la luz roja se ve, pero que hubiera ido más despacio que cualquier cosa. No, pero como es su primo, lo amaña ahí el juicio y tú te quedas como, ¡bah! Esta justicia no sirve para nada. Y de hecho es un poco la sensación generalizada que tiene la sociedad, ¿no? Que uno va a un juicio y muchas veces se da cuenta que no, que el poderoso compra al juez, que no hay justicia verdadera. Ahora, si estuviéramos seguros de que siempre lo justo va a ser lo que prevalece, lo justo según Dios, eso nos daría una seguridad muy grande, en verdad. Tendríamos temor de Dios, temor bueno, porque el temor de Dios es bueno. Es necesario saber que Dios siempre va a hacer lo que es justo. Ahora, piénsalo de esta manera. Como Dios es justo, tú y yo merecíamos morir por nuestro pecado, ¿sí o no? Y la manera que Dios inventa para seguir siendo justo, pero no matarte por tus pecados, es que muera Cristo en tu lugar. Alguien inocente, alguien recto, alguien que nunca incumplió la ley. De esa manera Dios consigue que su justicia prevalezca, porque cuando hay pecado, alguien tiene que morir. ¿Lo sabías o no? La próxima vez que vayas a pecar, piénsatelo. Cuando hay pecado, alguien tiene que morir. La próxima vez que vayas a pecar, piénsatelo bien, porque es como si le estuvieras poniendo otro clavo a Jesús en la cruz. Él fue el que ocupó tu lugar. La justicia de Dios siempre, siempre permanece. ¿Sabes que cuando vuelva Cristo por segunda vez a reinar en la tierra, dice la palabra de Dios que entonces tendremos justicia verdadera, completa y permanente? Cuando el Señor, fíjate si debemos estar anhelando que el Señor Jesucristo venga. Debemos estar deseando que Él venga, porque si lo que vemos alrededor nuestro, si tú ves lo mismo que yo, la mayoría de las cosas que vemos es injusticia. Vemos que las leyes, ni siquiera las leyes de los hombres, que están mal hechas, pero ni siquiera esas leyes se cumplen a rajatabla. Alguien me contaba ayer que lo echaron del trabajo porque quería que las normas de riesgos laborales que están establecidas por la empresa se cumplieran. Y como pedía el casco y como pedía la escalera y el arnés y no sé qué, no, fuera. Imagínate. Entonces, si eso no es injusticia. Si las propias leyes de los hombres ni siquiera son capaces de cumplirlas, cuanto menos las leyes de Dios. Pero Dios se va a encargar de que se cumplan, todas ellas. Ahora, otro aspecto de la intimidad con Dios que vamos a conocer es al Dios misericordioso. Porque no entender la justicia de Dios, bueno, es grave, pero más grave me parece a mí cuando no entendemos la misericordia de Dios. Porque si yo no soy misericordioso, eso lo que está diciendo de mí es que yo soy justiciero, que yo soy cruel, que yo no tengo amor en mí. Y hay un
Hay un pasaje en la palabra de Dios, el de la mujer adúltera, ¿no? Que fue pillada en el mismo acto de adulterio. La pillaron en la cama con el vecino. Y todos los que no conocían a Dios en la intimidad, enseguida quisieron ajusticiarla. La ley dice que hay que apedrearla. Ahora, honestamente, creo que muchas veces en la iglesia encontramos esa misma actitud. Y no estamos dispuestos a perdonar el pecado de otras personas. No estamos dispuestos a verlo como un pecado que Jesús ya llevó en la cruz del Calvario. Entonces, es muy común ver hijos de Dios que cometen un error, que cometen un pecado, y otros cristianos en la iglesia se dan cuenta y ya es como: tú no tienes lugar en esta iglesia. Yo ya no voy a hablar contigo. ¿Cómo has podido hacer eso? Y empiezan a hablarle a otros del pecado que hizo menganito, que hizo menganita. Es que lo vi beber, lo vi borracho, lo vi salir y fumar, lo vi con otra persona que no era su cónyuge, y esto y lo otro, y lo vi robando, y lo vi... Sí, y evidentemente son cosas que están mal, no vamos a justificar a nadie. Pero enseguida somos como aquellos fariseos, nos armamos de piedras para tirárselas a esa persona. Y las piedras no son físicas, las piedras son tus palabras. Cuando tú vas y dices: ay, pues sabes qué, mira, vi a menganita el otro día y iba con un hombre y no era su marido, y el otro, y vi a mengano bebiendo un whisky y tal. Esas son nuestras piedras hoy en día para matar al infractor. Ahora, no vemos en Jesucristo esa actitud. Todos sabemos lo que pasó allí, ¿verdad? Como Jesús, con su sabiduría, desarmó a todos los que habían cogido piedras, haciéndoles ver que también eran ellos mismos pecadores. Pero lo más sorprendente no es eso, sino que cuando termina de hablar con la mujer, en Juan capítulo 8 lo encontramos, le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y ya se habían ido todos, avergonzados. Porque Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ninguno se atrevió, porque en su conciencia todos sabían que no estaban libres de pecado. Ahora, cuando tú vas a hablar mal de otra persona, ¿qué te dice a ti tu conciencia? ¿Tu conciencia no te dice que tú también has pecado? Quizá no ayer ni hoy, a lo mejor antes de ayer o hace una semana. ¿Tu conciencia no te dice que Jesús está crucificado hace 2000 años por tus pecados? Porque si ni siquiera tu conciencia te dice eso, entonces tenemos que hablar al finalizar la reunión, porque probablemente ni siquiera has nacido de nuevo. No tienes conciencia de pecado. El Espíritu Santo no te está convenciendo de pecado, entonces no has nacido de nuevo. Ahora Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? No, ya se han ido. Dice: pues yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Pero sí le dice algo, ¿verdad? Vete y no peques más. Claro, porque en la iglesia no puede ser solamente: ay, ven aquí que yo te ayudo, no pasa nada que te hayas emborrachado, no pasa nada que te haya gastado el sueldo en el bingo. No, no pasa, no, sí pasa. Yo te ayudo, pero no lo hagas más. No es pero no lo hagas más, sino yo te ayudo y no lo hagas más. Porque si lo haces, vas a volver al punto cero, como en el parchís, a la cárcel otra vez ahí en el Monopoly, ¿no? Entonces, no podemos estar toda la vida así. Yo no te condeno, y ese es el espíritu de gracia que tiene que haber en nosotros. Esa es la misericordia en acción. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Ordena tu vida. Ponte de acuerdo con Dios. Llama pecado a lo que es pecado y no lo vuelvas a hacer. Pero muchas veces encontramos en la iglesia gente que, por no conocer al Dios íntimamente y no conocer la faceta misericordiosa de Dios, se les olvida que Dios ha sido misericordioso con ellos. Y entonces se convierten en jueces. Es que mira lo que ha hecho. Es que mira, es que ¿a quién se le ocurre? Es que ¿cómo puede ser? Nunca más. Yo no me juntaré con gente de esa. Y se nos olvida
que Jesús le dijo, yo no te condeno. Ahora, ¿tú crees que Jesucristo es la cabeza del cuerpo de Cristo? Claro, ¿no? Jesucristo es la cabeza de la iglesia, por lo tanto, Jesucristo es la cabeza también de esta iglesia, de la CCI. Y si Él está diciéndole a alguien, yo no te condeno, ve y no peques más, sigue tu camino ordenadamente, no peques más, pues nosotros tenemos que hacer exactamente eso. Claro, y nos toca ser misericordiosos. Ha habido gente que ha pecado estrepitosamente y nosotros le hemos tenido que decir, mira, estamos para ayudarte, no peques más. Te estamos ayudando, te vamos a ayudar, no te condenamos, no te señalamos, no te ponemos una etiqueta, no queremos juzgarte, pero queremos ayudarte y queremos que no peques más, porque ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Ahora, también te diré una cosa. Hay gente que en algún momento dado se ha marchado de la iglesia porque le dijimos, vete y no peques más, y siguió pecando. De la misma manera. Y entonces ya tocó decirle, mira, si sigues pecando, ya vete, pero no vuelvas. Porque Jesús le dijo, vete y no peques más. Y ha habido gente que le ha tocado literalmente marcharse. Gente que estaba estafando a otros. Y se le dijo, oye, ¿qué haces? No, eso no está bien. Devuélvele el dinero a todos los que les has pedido y les has estafado. Ah, vale. Y lo mismo. Entonces le dijimos, ¿sabes qué? No vengas aquí hasta que arregles tu pecado, porque veo que es que tú quieres seguir pecando. Gente que adultera, gente que fornica, se le ha dicho lo mismo. Oye, no te juzgamos, no te acusamos, no te condenamos, no peques más. Y si lo sigues haciendo, oye, por favor, porque eso es lo que vemos que hizo Jesús. Entonces, esto no es un cheque en blanco para pecar, porque a la mujer adúltera no se le dio ningún cheque en blanco, ¿verdad? Se le dijo, no te condeno, borrón y cuenta nueva, tu deuda con Dios ha sido saldada, no peques más. Ese tiene que ser tu estilo de vida, no peques más. Oye, y si peco, bueno, si pecas ya hablaremos otra vez, pero sal de aquí con la intención, con la enseñanza, con el alivio de que Dios no te condena, y entonces no peques más. Por cierto que en Juan capítulo 5 encontramos también al Señor Jesús hablando con el paralítico de Betesda. Los que hemos estado en Jerusalén hemos visto los restos de ese estanque de Betesda, y allí estaba aquel hombre que llevaba paralítico un montón de años, y cuando bajaba el ángel y movía las aguas, a él no le, ¿os acordáis de esa historia, no? Y finalmente Jesús lo sana y le dice, toma tu lecho y anda. Y luego se lo encuentra más tarde en el templo, Juan capítulo 5, y le dice, vete y no peques más, no vaya a ser que te venga alguna cosa peor. Le estaba diciendo Jesús, tu parálisis era causa de un pecado o de una herencia de pecado, algo que relacionado con el pecado. Por eso él estaba paralítico. No quiere decir que todos los paralíticos sea por esa causa, pero en ese caso así era. Y el Señor Jesús le dice, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Claro, porque hay consecuencias. ¿Y sabes qué significa Betesda? Casa de misericordia. Cuando tú conoces al Dios de la misericordia en lo íntimo, y luego vamos a dar algunas pautas para poder conocer a Dios en lo íntimo y al Dios íntimo, no solamente en lo íntimo, sino al Dios íntimo. Cuando tú conoces ese Dios misericordioso, tú te conviertes en una persona misericordiosa. Porque tú vas tomando la forma de aquel o de aquellos con los que pasas más tiempo. Eso ya lo sabes, ¿verdad? Si tú vas a un campo de fútbol, a ver un partido de fútbol y te pones junto a los Boys of Noise,
pues vas a acabar siendo un troglodita energúmeno, vas a salir de allí con la vena inflada porque esa gente va como cabreada al campo, ¿no? Ahora, si tú vas y te pones pues ahí en una zona tranquila donde hay niños y aplauden los goles y animan a su equipo, pues tú te haces manso como ellos. Entonces, con quien tú pasas más tiempo, tú empiezas a ser como esa persona. Otro aspecto de la intimidad de Dios es que vamos a entender las pruebas. Porque normalmente cuando estamos en una prueba, tendemos a no entender qué está pasando. Entramos como en una confusión, como en un torbellino ahí, qué está pasando en mi vida y por qué me echan del trabajo y por qué esta enfermedad y por qué ahora me sacan del piso y qué hago. Y está uno ahí como un viento que no le deja pensar con claridad. Viene la duda, después de la duda viene la incredulidad. Y después de la incredulidad se da a luz la desobediencia y entra uno en un ciclo peligroso, ¿no? Entonces, a veces nos han dicho nuestros pastores o nuestros líderes y nos han dicho, oye, es que tú tienes rebeldía, es que tú tienes control, trabaja eso, es que veo que tienes envidia. Y uno dice, sí, es verdad, pero uno se da cuenta que no lo ve. Y cuando a ti te digan algo, cuando a ti te corrijan tus padres o tus líderes, cuando te corrijan en algo, por favor, ve a lo íntimo con Dios a terminar de entender lo que están diciendo, si es que no lo has entendido así de primeras por boca de hombres. Ve a esconderte en el Señor y decirle, Señor, ¿por qué no veo esto? El rey David decía, muéstrame el pecado que me es oculto. Muéstramelo, Señor, porque no quiero deslizarme torpemente como si tuviera un velo puesto y no veo el mal que estoy haciendo. Muéstrame el pecado que me es oculto. Y el ejemplo que he escogido para hablar de esto es Asaf, el salmista, que escribió unos cuantos de los salmos que encontramos en el libro de los Salmos, en concreto el Salmo 73. Asaf era un sacerdote, Asaf era un hombre consagrado a Dios, dedicado a Dios, temeroso de Dios, que quería cumplir la ley de Dios, que se guardaba en su vida, y su estilo de vida era un estilo de vida de temor de Dios, un hombre de Dios. Pero en un momento dado, él empieza a mirar a los que no son creyentes y empieza a pensar, dice, uy, qué raro, porque yo que temo a Dios y que busco a Dios todos los días y ahí voy, pero es que yo veo que mi vecino, que es un sinvergüenza, que cada día le veo con una mujer diferente, que estrena coche cada 3 años y le veo que no paga impuestos y le veo que no da diezmos ni hace nada por Dios ni por su reino y no se acuerda de los pobres, y lo veo que le va súper bien y cada vez le veo con ropa nueva y le veo con el último iPhone y empezó a tener envidia, empezó a descentrarse. Y le pasaron varias cosas. Dice que tuvo envidia, tuvo amargura. Puedes leerlo en el Salmo 73. A lo mejor es una radiografía de tu vida y tú necesitas en este momento hacer lo que él hizo. Él tuvo envidia, él tuvo amargura. Él empezó a pensar, en vano he limpiado mi corazón. ¿Para qué yo tanto ir al redil si luego me va mal y veo que al otro le va bien? ¿Para qué yo ayuno? ¿Para qué oro? ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué voy a la iglesia todos los domingos y el fin de semana? Y yo no me pierdo una célula y allí estoy puntual a mi estudio bíblico. Y en vano lo he hecho. Él empezó a pensar que todas las cosas que él hacía por temor de Dios y por querer agradar a Dios había sido una pérdida de tiempo. No te voy a hacer levantar la mano, pero alguna vez, quizá remotamente, alguno de nosotros hemos podido pensar algo así. Como, Señor, y todos los días que yo me levanto a orar, Señor, y ese de ahí al lado, que es un drogadicto, que es un borracho, que es un adúltero, y mira lo bien que le va. Y mi jefe, que está forrado en dinero y todos los años se mete un viaje extraordinario, yo aquí suplicando para ir a ver a mi familia, a mi país. ¿Sí o no? Eso le pasó a Asaf.
¿Sabes que nada de lo que te pase a ti, nada de lo que te pase a ti va a quedar fuera de la Biblia? Todo lo que tú puedas experimentar en algún momento de tu vida, sea bueno o sea malo, sea cercano a Dios o sea contrario a Dios, todo eso tú lo vas a encontrar en la Biblia para que te puedas identificar. Todo. Dice que él empezó a sentir punzadas en el corazón. Es como, pero ahí ya, al hospital corriendo, al Valdebrón, a un electrocardiograma, ¿qué me pasa? Tengo arritmias, el tipo lo describe así, punzadas en el corazón. No era como, ay, tengo un día malo. No, no. O sea, el hombre estaba mal. He sido azotado cada día. Imagínate las disciplinas de la vida cristiana. Él ahora las percibía como azotes, como castigos, como si ayunar fuera una tortura, como si orar fuera un castigo. Todo se le había vuelto pesado, tuvo confusión. Dice, por poco resbalaron mis pies. ¿Qué estuvo a punto de hacer él? Lo dejo todo. Dejo la vida cristiana, dejo a Dios, me voy al mundo porque veo que en el mundo les va bien. No tienen que orar, no tienen que ir a la iglesia, no tienen que diezmar, no tienen que hacer el bien y les va fenomenal. Mira, si le han subido el sueldo, si se ha comprado un chalet en la playa, si ahora tiene lo... Ahora, dentro de toda esa cosa que él estaba experimentando y que fue ya una crisis fuerte, esto a mí me enseña, es que podríamos sacar una predicación entera del Salmo 73, pero una de las cosas que me enseña es que el que esté firme, mire que no caiga. O sea, tú puedes ser la persona más devota, la persona más constante en la vida cristiana, pero un solo momento que tu mirada se desvíe, tú te puedes pegar un batacazo muy serio. Te puedes pegar un batacazo muy serio. Por eso el cristiano tiene que estar alerta. Y Pablo dice en Efesios 6, oye, vigila y ponte la armadura. No esperes a ver al enemigo. Tú tienes que estar siempre en guardia. Siempre. ¿Y qué le sirvió a Asaf para salir de todo este lío monumental? Lío en su fe, lío en sus emociones. Me imagino que ese día no quería hablar con nadie. ¿Qué le sirvió a Asaf? A Asaf no le sirvió el yoga, a Asaf no le sirvió los libros de autoayuda, a Asaf no le sirvió irse de vacaciones, a Asaf no le sirvió irse al Corte Inglés a pegarse un capricho. No le sirvió nada de eso. Asaf dice en el Salmo 73, versículo 17, la gran enseñanza de ese salmo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí a dónde iban a parar esos a los que yo estaba envidiando. ¿Qué le sirvió a él? Retirarse de todo el ruido y meterse a buscar a Dios. Señor, no entiendo qué me pasa. Señor, estoy pensando cosas extrañas. Señor, se está levantando la duda en mi corazón. Señor, no sé por qué, pero tengo envidia de mi vecino. Tengo envidia del otro. Él allí abrió su corazón. Él allí pudo expresarle a Dios su confusión. Él pudo tener un tiempo de sinceridad absoluta con Dios. Y dice que en ese momento él pudo comprender que todo lo que envidiaba de sus vecinos, todo eso era pasajero. Todo eso iba a perecer con ellos. Él pudo comprender que él era un privilegiado por servir a Dios, por tener la presencia de Dios. Y solo allí pudo tener claridad. Solo allí el dolor, esas punzadas en el corazón desaparecieron. Solo allí pudo aclararse su mente. Dice el Salmo 51, versículo 6. Y esto lo escribió. El Salmo 51 son circunstancias similares. Esto lo escribió el rey David cuando su bebé murió, después de haber adulterado con Betsabé. Después de que el profeta vino y le dijo, David, ¿qué has hecho? De repente como que se dio cuenta del desastre que había hecho. Y después que muere el bebé, él se retira
La Biblia nos cuenta, ¿verdad?, que cuando murió el bebé, lo primero que hizo, porque él estaba ayunando, tratando de convencer a Dios de que no muriera el bebé, que había enfermado gravemente. Y la Biblia nos enseña que cuando le comunican que el bebé murió, él se quitó todas sus ropas de ayuno, porque en aquella época cuando uno ayunaba, uno se ponía con ceniza y se ponía todo como por dentro y por fuera uno tenía que estar afligido. Y entonces él dice que se aseó, se limpió y fue al templo, al tabernáculo, y adoró. Adoró. O sea, te acaban de comunicar que tu hijo ha muerto. Y lo que tú haces es adorar a Dios. No solo adoró, sino que ahí salió este salmo, el Salmo 51. He aquí, Salmo 51, versículo 6. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lugar de enfadarse con Dios, ¿por qué has matado a mi hijo? ¿Por qué no has sanado a mi hijo? ¿Por qué no hiciste algo, Señor, si tú tienes el poder para hacerlo? En lugar de enojarse con Dios, Él dice que en ese momento de adoración, Él mismo expresa: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Señor, tú eres recto y si lo has hecho así, no me voy a quejar. Tú eres recto y conforme a tu rectitud, tú has obrado. Ahora, ¿tú crees que habrá alguien en esta vida, en este mundo, que te conozca mejor que Dios? Quizá tu médico de cabecera. Tu médico de cabecera no te conoce mejor que Dios. Tiene todo tu historial médico. Te falta el apéndice, tienes 6 dedos, has pasado por aquí, por allá, colesterol, todo lo que tú quieras. Pero Dios te conoce perfectamente. Y como te conoce, sabe lo que tú necesitas en cada momento. Él lo sabe. Ahora, es en lo íntimo donde tú vas a entender las pruebas que estás viviendo. Es en lo íntimo. No puedo pensar de otra manera que, por ejemplo, cuando Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, ¿qué haría Jonás esos 3 días y 3 noches? Señor, sácame de aquí que huele a ácidos. Esta ballena tiene úlceras aquí, no. ¿Qué hizo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez? Tú sabes que Jonás estaba enfadado con Dios. Y no solo estaba enfadado con Dios, Jonás estaba rebelde. Dios le había dicho, haz esto, y él hizo lo contrario. Estaba rebelde. Y Dios manda una tormenta, se caen todos al agua y viene un pez gigante y se traga a Jonás. Solo a Jonás. ¿Qué haría Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez? Pues yo lo veo como que Dios le preparó un lugar secreto. Que no querías ver mi presencia ni oír mi mandamiento. Ahora te vas a encontrar conmigo porque vas a estar más aburrido aquí en este vientre, que solo te queda hablar conmigo y escucharme. Allí no había televisión, allí no había gente para hablar, ni para jugar a las cartas, ni nada. No había wifi, nada. Yo digo, el Señor le preparó un lugar santísimo, una habitación, y allí solo le quedó a Jonás. No sé si el primer día a lo mejor lo pasó enfadado. Señor, me has metido aquí en este pez y cómo te atreves, y yo soy tu hijo, yo soy tu profeta. Ya cuando se cansó de quejarse, me imagino que diría, bueno, Dios, venga, habla mi corazón. Estoy dispuesto a obedecer. Quiero hacer tu voluntad. Quiero entender por qué tú quieres salvar a los de Nínive. Si no son judíos, si no son israelitas, si son idólatras. Es que, Señor, si yo ya te lo he dicho, sé que si les profetizo se van a arrepentir y no los vas a matar. Pero quiero entender por qué tu corazón es así. Yo no sé lo que oraría él allí, pero yo me lo puedo imaginar que en esos 3 días y 3 noches Dios lo
le dio la vuelta a todo lo que él veía como una mala decisión de Dios y pudo entender el corazón de Dios. Ahora yo creo que en esos 3 días él oró, él comprendió, él escuchó a Dios, él meditó, él se arrepintió, él se rindió completamente y él se dispuso a obedecer. 3 días y 3 noches. ¿Tú te imaginas lo que es? Eso no es una parábola, ¿eh? Eso ocurrió de verdad. Y cuando Dios vio que ya el corazón de Jonás estaba listo, envió a la ballenita esa, al pez grande, a la costa de Nínive, ¡pum! Y allí lo vomitó, en la playa. Y ahí dio el mensaje y la gente se arrepintió. Pero qué impresionante que Dios a veces nos empieza como a arrinconar, nos empieza a quitar cosas, distractores, hobbies, que uno dice, pero Señor, si esto no es pecado. Pero Dios te lo quita para llevarte a la esquina, allí al rincón. Y cuando ya no tienes nada y estás allí, que tú digas, bueno, voy a encontrarme con el Señor. Voy a intimar con Dios. No fue un castigo lo que Dios hizo con Jonás. Definitivamente no. Porque Dios podría haberlo hecho. Dios podría haber dicho, un profeta que no me obedece, lo liquido ahora mismo y levanto otro profeta. Si Dios tiene así en el banquillo, un montón. Pero no. Dios dijo, voy a tratar con él. ¿Cómo lo hago? Mira, lo podía haber metido en una cárcel ahí en un pozo como José y que hubiera estado allí 3 días. No, pero escogió un pez. Escogió un pez. Era Dios facilitándole ir a lo íntimo con Dios para que él pudiera percibir las cosas de otra manera. En lo íntimo, este es otro beneficio. También recibes instrucción para servir a Dios. Y hemos dicho que una de las formas de relacionarnos con Dios es el servicio, ¿verdad? Y a los que nos encanta servir, tenemos que regular, porque el servicio se puede convertir en una trampa de manera que yo deje de buscar a Dios en lo íntimo con tal de estar en el activismo y en las actividades de la iglesia. Y eso es un peligro. Y nosotros combatimos eso y tratamos de corregir esas deficiencias. Yo el primero en mi propia vida. Yo a veces tengo que parar. Yo a veces me encuentro orando y le digo, Señor, y estoy orando y me acuerdo, tengo que decirle esto a Luis, tengo que arreglar esto a los de producción que pongan la cámara, a Mariana le tengo que decir que los niños salgan a danzar, al otro, y mi mente está controlando la reunión. Y yo estoy en un jueves ahí por la mañana orando y mi mente está en el domingo, no está en Dios. Y me tocas, en el nombre de Jesús renuncio al control, renuncio al activismo. Señor, quiero parar las máquinas y quiero estar contigo. Y a veces me cuesta, pero cada vez que lo consigo yo digo, Señor, yo no cambio esto por nada. Y luego me doy cuenta que todo lo que yo les iba a decir ya lo han hecho. Porque Dios es más listo que yo. Porque Dios controla mejor que yo. Porque Dios sabe lo que necesitamos. Entonces, para poder servir correctamente, yo necesito primero estar en la intimidad con Dios. Jesús, antes de ir a la cruz, se retiró a orar. Esa noche se retiró a orar en el huerto de Getsemaní. Y le dijo a sus discípulos, orar conmigo. Y luego se llevó a 3 ahí, a 2 apartados con él y les dijo, orad conmigo. Y él se retiró un poco más y se quedó solo, más apartado, sin nadie, a estar con el Padre. ¡Wow! ¿Qué oraciones tan de tanto calado son las que uno hace cuando está a solas con Dios? De tanto calado. En Jeremías 23 encontramos una aplicación de esto, de cómo servir es necesario haber estado primero con Dios en lo privado. Y encontramos en Jeremías 23 que hubo unos profetas que profetizaron cosas, pero eran falsos profetas. O mejor dicho, eran profetas que estaban carnales, que no habían orado. Y entonces, como eran profetas, dijeron, tenemos que profetizar. Y empezaron a profetizar
pero no profetizaron la palabra de Dios, profetizaron las imaginaciones de su corazón. No te preocupes, todo va a ir bien, este que viene a atacarte, Dios lo va a derrotar y tú, rey, vas a salir victorioso, Israel va a ser librado. Y empezaron a profetizar lo bonito. ¿Pero por qué? Porque no habían estado con Dios, no habían estado en lo íntimo con Dios. Y entonces profetizaron lo primero que se les ocurrió. Dice Jeremías 23-22, Dios le dice a Jeremías, esos que han profetizado todo eso, yo no les he hablado. Y no les he hablado porque no han estado en mi secreto. Y dice el 22, si ellos hubieran estado en mi secreto, en lo íntimo conmigo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y esto a mí me habla de que, mira, profetizar, predicar, enseñar, dar una célula, dar clase a los niños, dar una clase del Conéctate, del curso de sanidad, tocar la guitarra, manejar los controles, coger la fregona, da igual. Cualquier acto de servicio requiere que yo primero haya estado en el secreto con Dios, para poder tener el sentir de Dios ese día. Y que yo tenga aguante, y que yo tenga la visión clara de por qué y para quién hago las cosas. Pero cuando yo no estoy en el secreto, yo me pongo a servir. Y puede que sea un experto en un instrumento, o puede que sea un experto en manejar una mesa de sonido, puede que sea muy bueno haciendo algo, pero si yo no he estado en el secreto de Dios, mi servicio no va a beneficiar al pueblo de Dios como lo beneficiaría si yo estoy en el secreto. Porque Dios me va a preparar para lo que tengo que enfrentar ese día. Porque Dios me va a dar lo que yo necesito para ese día. Que a lo mejor ese día está el ujier en la puerta y viene alguien que está enfadado porque le han puesto una multa ahí en la guardia urbana y entra y no saluda y tal. Y el ujier, si estuvo con Dios en la mañana, estoy seguro que Dios lo ha preparado para esa circunstancia. Para calmar, para ayudar, para darle una palabra de Dios a esa persona que viene atravesada. Pero si el ujier no estuvo en la presencia de Dios, quizá el ujier cuando el otro entra empieza, es este orgulloso que ni saluda, el próximo día no le abro la puerta. Porque no estuvo en el secreto de Dios. Y parece una tontería, pero no lo es. Pero no lo es. Y yo constantemente le digo a los servidores en la iglesia que no pueden venir a servir sin haber orado. No puede ser que nos pongamos a hacer cosas para Dios sin haber estado con Dios. Eso es como salir a jugar un partido de fútbol sin haber oído la instrucción del entrenador. ¿Con qué esquema jugamos? ¿Quién ataca? ¿Quién defiende? ¿Cómo nos ponemos? ¿Quién va por la derecha? ¿Quién? No, un equipo antes de salir a jugar tiene su encuentro con el entrenador. Y así tiene que ser en la iglesia. Y así lo vemos que ocurre, en este caso aplicado a la profecía. Por eso no es extraño que cuando tú ves en el libro de los Hechos que empezó a haber dificultades logísticas en la iglesia y dijeron, hacen falta 7 hombres para servir las mesas a las viudas. 7 hombres, a ver, ¿quién ha trabajado en restaurante? A ver, que levante la mano, a ver. Todos hubiéramos hecho eso, ¿verdad? ¿Quién tiene experiencia como camarero? ¿Quién tiene experiencia como, limpiando mesas y calentando la olla? No. ¿Sabes qué pidieron los apóstoles? ¿A quién escogieron para servir los platos calientes a las viudas? Pues lo tienes en Hechos 6:3. Dice, buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Oye, pero si es que parece que van a las misiones, parece que van a plantar una iglesia. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Pues esos serían los que yo escogería para plantar una iglesia nueva. No.
es para servir las mesas. Hombre, pues, que para servir las mesas no hace falta tanto, ¿no? Pues sí, porque servir las mesas en la iglesia es una tarea espiritual. Y cuando tú le estás poniendo un plato allí a través de la ventanilla a uno que viene y compra el menú, es como si se lo estuvieras poniendo a Dios. Ah, que no lo había pensado así. Si yo solo pensaba que esto era, venga, que salga el pollo, que salgan las patatas. No, tú estás sirviendo a Dios a través de la gente. Por eso tú necesitas primero estar con Dios, porque si no, ¿cómo vas a estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y a tener un buen testimonio? Otro beneficio de la intimidad con Dios es que voy a ser protegido, voy a ser guardado. Y esta es una gran enseñanza que tú y yo necesitamos poner en práctica. En el Salmo 31, versículo 20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Está hablando, los esconderás es a los hijos de Dios. Dice, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas, de insultos, de ofensas. Y mira, hay momentos en la vida que van a llegar estas situaciones a ti. Gente que viene con contención de lenguas. Contención de lenguas es que vienen a acusarte, que vienen a desprestigiarte, vienen a hablar mal de ti, vienen a calumniar de ti, vienen a decir cosas de ti. Y uno es como, qué rabia, pero ¿por qué? ¿Y por qué hacen eso? ¿Y por qué? ¿Y dónde está su amor? ¿Dónde está su presencia de Dios? ¿Dónde está su buen testimonio? Y uno le apetece defenderse. Pero mira, una de las cosas que yo he aprendido de nuestros pastores, Enrique y Emma, que por cierto estuvieron aquí el martes en el devocional y pudimos compartir con ellos, es que ellos no se defienden. Cuando ha venido alguien y les ha querido criticar, o les ha criticado, o quizá alguien que se marchó de la iglesia y es que aquí, y es que allá, y es que en esta iglesia, no te defiendas. Nunca te defiendas, deja que Dios lo haga. Ah, pero es que Dios a veces tarda mucho en defenderme. Bueno, es que es lo que necesitas seguramente. Dios estará tratando con tu ego de pastor, Dios estará tratando con tu orgullo espiritual. Ya sé que tú y yo, en cuanto nos digan algo, podemos saltar como un muelle y a la yugular del otro y a decirle todo lo que se nos venga a la cabeza, pero deja que sea Dios quien te defienda, deja que sea Dios quien lo haga. No te defiendas tú. Él te va a defender cuando tú vengas a lo íntimo con Él y se va a cumplir lo que dijo el salmista. Y lo estaba diciendo el rey David, que era uno de los que recibió palo, pero hasta de sus hijos de sangre y de carne. Lo traicionaron, lo vendieron. Su rey, Saúl, cuando él era el ayudante de Saúl, lo quería matar, le tenía envidia al discípulo y lo quería matar. O sea, el rey David recibió por todos lados, pero él, ¿qué hacía? Él se escondía en la presencia de Dios. Señor, yo no entiendo por qué lo hacen. Señor, mira a estos que me dicen de todo. En pago de mi amor me resultaron adversarios, calumnian de mí, me acusan. Señor, yo no he hecho nada, yo me he guardado en mi corazón y me pagan de esta manera. Pero su queja, su angustia, su venganza, no la ejecutaba él se escondía en el Señor. Y allí, una vez más, abría su corazón. Señor, tengo ganas de matarlos, pero te lo dejo a ti. Quizá tú no los vas a matar, quizá tú los vas a guiar al arrepentimiento. Qué buena esa venganza, ¿no? Que los enemigos de tu vida, un día tú los veas rendidos ante Dios. Eso debería de ser algo que alegrara nuestro corazón. Pero eso es lo que hacía el salmista. En tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, de los que quieren hacerte el daño y el mal a ti. Muy bien. Otro de los beneficios, creo que este es el último, no, me quedan dos, vamos a ir rápido. En la intimidad con Dios nacen tus compromisos más fuertes y perdurables en el tiempo. Mira, a mí
como los que ya lleváis tiempo en la iglesia, habréis visto que casi nunca mandamos pasar gente aquí adelante. Hacer un compromiso con Dios de algo, de servirle, de lo que sea, de ir a las misiones. Casi nunca mandamos pasar gente aquí adelante. Y es algo a lo que yo le tengo como un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque no queremos que pasar al altar, como se suele decir, que pasar aquí adelante se convierta en algo emocional. Yo me acuerdo hace muchos años, cada vez que venía algún pastor invitado a la iglesia, y normalmente cuando viene un pastor invitado hace un llamado, ¿no? Hay un llamado a las misiones, un llamado a consagrarnos, un llamado a no sé, y se levanta, un llamado a recibir a Cristo, y salía toda la iglesia. Y yo decía, pero entonces, ¿qué hemos hecho nosotros todo este tiempo? Uno esperaba por ahí que se levantara uno, dos, por ahí algún despistado que no sabía que llamaron, pero es que se levantaba toda la iglesia. Y yo decía, vamos a ver, o hemos hecho nuestro trabajo tan mal que aquí nadie es salvo todavía, o esto es puramente emocional y la gente, como salen tres, pues se animan y salen todos. Y lloran y patalean y hay que darles el pañuelo para los mocos y todo. Pero yo luego terminaba la reunión y yo veía que ese compromiso no se materializaba en nada. Y yo decía, entonces, ¿qué pasó allí? ¿Fue malo salir? Yo no creo que fuera malo salir, pero quedó incompleto, porque faltó luego ir a la presencia de Dios a ratificar ese compromiso. Porque es en la intimidad con Dios donde se hacen los verdaderos compromisos. Cuando yo decidí servir a Dios, no fue porque alguien llamó, ¿quién quiere servir a Dios y salga aquí adelante? Quizá lo hice en alguna ocasión y fui de los que salió adelante, pero al día siguiente en mi casa estaba yo solo con Dios y yo le dije, Señor, lo que te dije ayer, te lo vuelvo a decir hoy. Te lo vuelvo a decir hoy. Y yo me encuentro 20 años después de estar sirviendo al Señor, haciendo las mismas oraciones que le hice el primer día. Señor, donde tú quieras, como tú quieras. Las mismas oraciones que cuando yo empecé a servir al Señor y era copastor con Enrique y Emma en el equipo de Madrid. Y cuando yo estaba allí yo le decía, Señor, donde tú quieras. Y el Señor me trajo a Barcelona. Y hoy, muchas veces yo me encuentro orando, Señor, donde tú quieras. Yo no te voy a poner condiciones. Mi compromiso del principio es el de hoy todavía. El compromiso que hice aquella vez en un congreso que me arrodillé y te dije, Señor, yo quiero servirte, envíame donde tú quieras. Yo lo sigo renovando hoy, pero en privado. Y ese es el que para Dios cuenta. El que tú haces en privado. No el que haces en masa, porque en masa a veces son las emociones. Y soy consciente que muchas veces hay un fuerte factor emocional en la iglesia que no me disgusta, pero que puede ser peligroso si solo se queda en factor emocional. Si solo se queda en factor emocional, entonces mi vida no va a cambiar. Pero si luego lo llevo a lo íntimo con Dios y allí lo ratifico, entonces sí va a valer. Entonces sí, Dios se lo va a tomar en serio. Por alguna razón, el cordón de 3 dobleces nos habla de orar, nos habla de ayunar y nos habla de dar. Y en los 3 casos nos habla de hacerlo en el secreto, para que después en lo público se vean cosas, se vean resultados, se vean las consecuencias de esa oración, de ese ayuno y de esa ofrenda. Pero dice, hazlo en el secreto. Y tu Padre que ve en el secreto. ¿Acaso Dios no ve en lo público? Claro, Dios ve en lo público. Pero Dios ve todo. Dios ve todo. Dios ve tus emociones y Dios ve tu corazón. A veces la gente me dice, es que Dios conoce mi corazón. Yo digo, qué peligroso es decir eso. Porque efectivamente Dios conoce tu corazón. Y tú me lo dices a mí y yo no lo conozco. Yo solo oigo tus palabras. Yo solo puedo ver que si hago un llamado y salen aquí 30 personas y dicen, yo iré a las misiones, muy bien. Pero efectivamente Dios conoce tu corazón. Como conoció el corazón de Ananías y de Zafira, por cierto.
Claro, es que Dios lo conoce. Eso no lo podemos decir así ligeramente. Por último, en la intimidad con Dios, yo soy transformado, moldeado. Una vez le preguntaron a Billy Graham, ya en sus últimos años de vida, qué haría diferente de su ministerio si él tuviera la oportunidad de volver atrás. Y él dijo que solo cambiaría una cosa. O lo más importante de lo que cambiaría es pasar más tiempo con Dios. Pasar más tiempo con Dios. Y cuando yo leo biografías de la gente que podríamos llamar generales de Dios, de hecho hay dos libros, el tomo 1 y el tomo 2, que se llaman así, Los Generales de Dios. Tomo 1 y Los Generales de Dios, tomo 2. Te recomiendo que los leas. Y ahí tú encuentras las historias de grandes predicadores, de grandes evangelistas, de personas que dieron su vida por las misiones, que murieron como mártires incluso. Pero no te estoy hablando de la primera iglesia, te estoy hablando de gente del siglo pasado o de hace 2, 3, 4 siglos. Y todos ellos tenían una característica, es que era gente de intimidad con Dios. Entonces, el ministerio público que tenían, que era brutal, de sanidades, de conversiones, de milagros y señales, eso no era casualidad, eso se había ganado en el secreto con Dios, en el secreto. Y te recomiendo que leas biografías de personas que han servido a Dios, porque vas a aprender muchísimo, muchísimo. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que estamos viendo, como por el Espíritu del Señor. Lo que te decía antes, cuanto más tiempo pasas con Dios, mirando a Dios, oyendo a Dios, más vas a ser como Él, más te vas a parecer a Él. Y te recuerdo una cosa, lo que Dios está buscando hoy en día contigo es que tú seas cada vez más semejante a Jesucristo, que Cristo se ha formado en ti. Eso es lo que Dios está buscando. ¿Cómo lo va a lograr? Si Él logra que tú entres al lugar santísimo, que tú oigas su llamada, que tú escuches su invitación, que tú te encuentres con Él cada día y estés allí en lo íntimo, a solas. Mira, hay gente que le encanta el momento del culto de la iglesia porque tenemos luces, aquí proyectamos las letras, tenemos humo, hay altavoces, todo. Y yo quiero que tú entiendas una cosa. Yo se lo decía el otro día a mis hijos, digo, mira, en el momento de la alabanza tenemos un montaje aquí que lo último que yo quiero es que tú te conviertas en una persona que solo sabe alabar a Dios si tiene este montaje. Y si no lo tiene, no sabe alabar a Dios. Porque si eso ocurre, entonces es que te falta intimidad con Dios. Ahora, cuando tú has tenido intimidad con Dios y vienes aquí y te encuentras con las luces, con el humo y todo eso, eso es lo que menos importa. Eso es lo que menos importa. Lo que tú más quieres es que el nombre de Cristo sea exaltado, que el nombre de Cristo sea glorificado. Si no, pobrecitos los cristianos por ahí que se reúnen en una chabola, en una cueva, que no tienen nada, ni micrófonos, ni nada, absolutamente, ni sillas. Pobrecitos, no podrían adorar a Dios. Todo lo contrario. A lo mejor ellos lo adoran mejor que nosotros. Porque quizás nosotros estamos como, ay, si no funciona la luz, y ya como que no sabemos hacerlo. No, olvidémonos de lo externo. Que la iglesia no sea un show. Porque honestamente es lo que algunos vienen buscando, un show. A ver si me gusta la alabanza. ¿Cómo que a ver si te gusta la alabanza? ¿Y lo que tú le vas a dar a Dios, acaso le está gustando? Es que tú no vienes aquí para que te guste cómo están las sillas o el ambientador que ponemos o la música, cómo suena. No, tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí para lograr agradar a Dios,
acercándote a Dios por fe, con un corazón limpio. Para eso es que tú vienes, para ponernos de acuerdo y exaltar su nombre y que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, la recomendación es que tú te lances esta semana a buscar a Dios en lo íntimo. Ahora, eso requiere que tú prepares un lugar. Tienes que preparar un lugar donde no haya distracciones, donde no haya ruido, a ser posible. Quizá ese lugar no lo tienes en el piso donde vives porque vives con más gente, porque no son cristianos, qué sé yo. Pues mira, a lo mejor ese lugar es que tú te metas en tu cama y eches la manta por encima y allí arrodillado, esa es tu cueva, esa es la barriga del gran pez para ti. Ese es tu cuarto, cerrada la puerta, un lugar. Vas a tener que preparar un tiempo también. No decir, bueno, a ver si me queda tiempo en el día, lo hago, ya buscaré al Señor. No, prepáralo, agéndalo, determínalo. Ponte de acuerdo con Dios, Señor, de tal a tal hora, 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, no sé lo que dispongas, pero prepara un tiempo y un lugar. Y a solas con Dios, abre tu corazón allí y piensa en todos estos beneficios y lo que no entiendes y lo que está atascado en tu vida y lo que te duele y lo que son punzadas en tu corazón y la prueba que no sabes por qué ha venido y todo lo que tú tengas ahí, el maremoto que tú tienes ahí, ven delante de Dios y la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Él ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Que cuando tú llegues a estar a solas con Dios, tú le digas la verdad de lo que hay dentro de ti. No porque Dios no la conozca, que Dios ya lo sabe. Pero eso le va a demostrar a Dios que tú confías en Él. Cuando tú le dices la verdad. Señor, ¿sabes qué? No tengo ganas de ir a la iglesia. Señor, ¿sabes qué? Me da pereza leer la Biblia. Señor, ¿sabes qué? No aguanto a mi líder. Señor, ¿sabes qué? Es que estoy cansado. O quizá es todo lo contrario. Quizá, Señor, estoy contento porque vives en mí. Porque me has hecho templo para morar en mí. Señor, estoy contento porque has perdonado todos mis pecados. Sea lo que sea, abre, sincérate con Dios. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo, en lo íntimo. Está bien que oremos aquí y nos conectamos con Dios, pero eso después tiene que ser llevado a lo secreto y allí se tiene que ratificar, allí se tiene que poner ese sello. Señor, lo que me comprometí en aquel congreso, que yo haría, ahí luego de rodillas en tu cama, sin nadie más. Dile, Señor, me da miedo el compromiso que he hecho, pero lo quiero hacer. Una vez en un congreso de pastores, el pastor que estaba dirigiendo el tiempo estaba orando y de repente dice, Señor, vamos a hacer todos esta oración. Y nosotros, vale, a ver. Señor, y yo, Señor, si yo voy a ser un estorbo, mátame. Mátame. Yo se lo dije a Dios. Pero en ese momento yo se lo dije como, bueno, si no lo digo quedó mal, ¿no? Todos ahí diciéndolo y todos los pastores llorando y todos arrodillados. Señor, si yo voy a ser un estorbo para tu reino, quítame de en medio. Llévame a perfumar el cielo. Y yo lo hice. Pero yo recuerdo que después, en mi habitación, le dije, Señor, si yo voy a ser un estorbo para la iglesia de Cristo, llévame. Quítame de en medio. Que no sea yo piedra de tropiezo para otros. Por eso, esos llamados que a veces se hacen en la iglesia, están bien. Pero si solo se quedan en ese momento, puede haber sido algo puramente emocional. Necesitas luego llevarlo con el Señor. Por eso, mira, piensa ahora. Muchos aquí habéis estado ya en congresos en el Redil,
habéis ido a Israel, hemos estado congregándonos mucho tiempo y a veces hemos hecho compromisos con Dios estando aquí en la iglesia, estando en un momento congregados juntos. Ahora piensa esas veces que tú le dijiste a Dios: Señor, yo haré esto, Señor, yo iré, Señor, yo daré, Señor, yo buscaré, yo. Piensa, si luego fuiste en lo privado y le dijiste a Dios: Señor, lo que te dije allí estando en el redil, o aquel día que tal predicación que me llegó al corazón y yo dije: Señor, tal. Piensa si luego en privado has ratificado eso en lo íntimo, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Amén. Entonces, ve preparando ese lugar, ve pensando qué lugar va a ser y en qué hora te vas a encontrar con Dios. Porque te voy a decir algo, desde ya Dios está esperándote allí para encontrarse contigo, para tratar con tu corazón, para hablarte, para transformarte, para hacerte entender los procesos, la justicia, la misericordia, para moldearte y que seas cada vez más como Jesucristo. Por eso